Hola profesor, esta es la práctica número 8 denominada Control de velocidad de motor DC por PWM y antes de iniciar veamos una introducción. La modulación por ancho de pulso, simbolizada por PWM, consiste en aplicar a una señal con una frecuencia constante un cambio de relación entre el tiempo de encendido y el tiempo de apagado, de tal manera que se puede alterar su valor promedio entre un intervalo mínimo y máximo de voltaje. Por otro lado, nuestra práctica consiste en aumentar la velocidad de un motor cuando la temperatura aumente, caso contrario deberá disminuir la velocidad. La pregunta es, ¿cómo aplicamos la modulación por ancho de pulso en nuestra práctica? Para una mejor explicación, supongamos que tenemos nuestro motor, donde le aplicamos un voltaje de 5 volts, y para crear pulsos cuadrados encendemos y apagamos el motor de tal forma que tenemos esta señal. Supongamos también que la frecuencia es constante. Ahora, para disminuir la velocidad del motor, entonces podemos aplicarle un tiempo de encendido de 10% y el resto apagado, o sea el 90% de todo el periodo de la señal. De esta manera el motor tendrá pequeños impulsos, lo cual permitirá girarlo, pero no alcanzar su velocidad máxima. En resumen, habremos reducido la velocidad del motor. Si hacemos lo contrario, es decir, que mantengamos encendido el 90% del periodo del motor y apagarlo un 10%, entonces aumentará la velocidad. En conclusión, entre más tiempo esté encendido el motor, más velocidad tendrá. Además, a esta señal le aplicamos un voltaje promedio, es decir, al tener una frecuencia constante con una relación de 50% de encendido y 50% de apagado, solo aplicamos la mitad del voltaje, que en nuestro caso es de 2.5 volts. Si aplicamos el 10% de encendido y 90% de apagado, entonces le aplicaríamos 0.5 volts al motor aproximadamente. Si fuera al revés, es decir, 90% encendido y 10% apagado, entonces aplicaríamos aproximadamente 4.5 volts promedio. Como podemos ver, hemos aplicado la modulación de ancho de pulso en nuestra práctica, pues aplicamos el máximo de voltaje a nuestro motor durante intervalos de tiempo de tal manera que se pueda aumentar o disminuir la velocidad de este. Ahora vemos la implementación de nuestro circuito y nuestro programa en LabVIEW. Para la elaboración del circuito, vamos a utilizar los transistores en configuración Darlington, la resistencia de 10 kΩ y un motor. Esta configuración puede resultar familiar porque en la práctica 6 se elaboró, pero en esta práctica solo utilizaremos los componentes antes mencionados. En el armado físico del circuito tenemos nuestro protoboard alimentado con 5 volts que proviene de nuestro cargador. Nuestro sensor de temperatura, que en este caso es un LM35, se alimenta con los 5 volts del Arduino. Es muy importante aclarar que el voltaje del Arduino debe ser independiente al motor, pues podría ocasionar fallas en el Arduino. Continuando con el circuito, utilizamos una entrada analógica del Arduino para introducir la temperatura emitida por el sensor. En esta parte tenemos la salida digital PWM de nuestro Arduino, la cual irá conectada a la resistencia de 10 kΩ, los transistores en configuración Darlington y al motor. Además se utilizó un diodo para evitar que el posible ruido del motor ingrese al Arduino y pueda dañarlo. Ahora que ya tenemos nuestro circuito armado, vamos con nuestro programa en LabVIEW. En nuestro programa de LabVIEW tenemos como siempre nuestros canales para abrir y cerrar la comunicación con el Arduino. Tenemos nuestra entrada de lectura analógica con la constante 0, que fue donde conectamos la entrada del sensor de temperatura. El voltaje obtenido lo vamos a multiplicar por 100 para obtener la lectura de entre 0 a 50 grados centígrados. Ese resultado lo vamos a mostrar en un termómetro y en 3 LEDs. Cada uno encenderá dependiendo de la temperatura. El primero enciende si es menor a 20 grados, el segundo si está entre 20 y 30 grados y el tercero encenderá si es mayor a 30 grados. Para una mejor explicación de esta parte, en la práctica 5 se explica más a detalle. Continuando con nuestro programa, tenemos otro producto de nuestro voltaje recibido por el Arduino. Al resultado de dicho producto lo vamos a multiplicar por 100. Con esto representaremos la velocidad del motor mediante un medidor y finalmente vamos a utilizar el canal PWM de LabVIEW para realizar lo que vimos en la introducción, además de la constante 3, que fue la entrada digital PWM en donde conectamos el motor. Con esto ya tenemos nuestro programa terminado. En la parte frontal de nuestro programa agregamos un fondo y simulamos los componentes como si fueran parte de un instrumento de medición. En la parte izquierda tenemos nuestro termómetro que indicará la temperatura. En la parte derecha nuestro puerto para detectar el Arduino, tres botones que encenderán dependiendo de la temperatura y nuestro botón para detener el programa, y finalmente en la parte central tenemos nuestro medidor de velocidad del motor en un porcentaje de 0 a 100, donde 0 representa que el motor no se mueve y 100 que alcanza su velocidad máxima. Ya que tenemos el programa y el circuito armado, vayamos a la demostración de este.
aquí sería la práctica 8. Gracias por ver el video.